Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues es el remar todos juntos, ¿no? Que nos vean como un apoyo, como un bastón, como una ayuda, ¿no? A la hora del cambio cuando quieran hacerlo. A partir de ahí, bueno, pues entran en juego muchas cosas, muchos proyectos nuevos, ¿no? En general, también hacemos ese producto, ¿no? Esa plataforma que tenemos no solo de ofertas, sino también de perfil, donde puedes tener tu propio currículum, donde lo puedes hacer a nivel de JSON, por ejemplo, ¿no? Que lo puedas enganchar, por ejemplo, a GitHub. Bueno, pues cosas ahí diferentes y bueno, pues queriendo cambiar un poco el mundo del recruitment, bueno, pues porque está un poco mal cuidado, ¿no? A momento de ahora. Sobre todo el tema del ghosting, de feedback, que no hay feedback por ningún lado, ¿no? Sobre todo si entregas una prueba técnica, bueno, pues cuidar un poquito más y dar esa ayuda, ¿no? Al respecto. Poquito más que comentar, la verdad. ¿Cuántas cosas, eh? ¿Cuántas cosas? Genial, perfecto, totalmente, ¿eh? Un súper resumen. Maravilloso. Guay, gracias. Y tenemos obviamente a Sandra, ¿vale? Sandra, yo te conocí, por si tampoco la conocéis, ¿vale? Sandra es también Talent Acquisition Manager y Headhunter, ¿vale? Es decir, también pertenece al mundo IT, ¿vale? De recursos humanos, ¿vale? En una de las otras también consultoras que también están creciendo muchísimo en el ámbito nacional, Isprox, ¿no? Entonces, Sandra, yo te conocí sobre todo pues en redes a raíz de un contenido, pues bueno, cosas que te suceden, ¿no? O cosas que ayudas un poco a reflexionar en este sentido también, ¿no? Exacto. Bueno, yo estoy en Xprox, estamos creciendo no solo a nivel nacional, sino también estamos presentes a nivel internacional y, bueno, pues hacemos procesos un poco de todo tipo. Sí que es cierto que yo llevo ya un tiempo focalizándome más en el sector IT. Y no lo pensaba, pero me engancha. O sea que me está gustando, la verdad. Y bueno, creo que también esa fama de los perfiles IT, de que te contestan mal, o no te responden, pues no creo que sea así, sino que no me puedo quejar por la tasa de respuesta que tengo y creo que es algo que tenemos que hacer bien por ambas partes, ¿no? Un poco el contacto que hacemos, no solo decir, oye, me he mirado tu perfil, sino hacerlo de verdad, ofrecerle cosas acorde realmente a su experiencia y también preguntarle pues un poco sus motivaciones y expectativas. Totalmente. Bueno, aquí el lado oscuro os ha seducido, ¿no? O nos ha seducido a muchos. Que bueno, la verdad que es un sector, yo siempre digo, muy dinámico, ¿no? Que te da muchas cosas y la verdad que yo creo que hay muy pocos días en los que te vas a aburrir, ¿no? Totalmente. Genial. Pues si os parece, entramos ya de pleno en lo que es un poco la dinámica de hoy o sobre todo la charla, ¿no? Que le pusimos un título como ¿Cómo encontrar trabajo siendo junior dev? Junior, ¿vale? Pero también, pues bueno, si ya estás trabajando en el sector tecnológico pues, y te quieres cambiar, encontrar otros proyectos, pues incluso eso también, ¿vale? Y sobre todo, pues pequeños trucos, pequeños consejos que podemos dar, sobre todo desde el punto de vista más de recursos humanos, ¿no? Que a veces, pues a un desarrollador es algo que le puede faltar y así, digamos que tener, pues, toda la panorámica 360, ¿vale? Correcto. Entonces, antes de comenzar, ¿vale? Antes ya de meternos en detalle y demás, me gustaría saber un poco, vosotros, ¿cómo veis, ¿no? Sobre todo con finales de año, que ha habido muchos layoffs, empresas que ha despedido, pues bueno, gran parte de su plantilla y demás, ¿no? Y ya ha pasado, pues bueno, un tiempo, un par de meses, no sé, ahora mismo, ¿en qué situación diréis que está el sector IT en España? ¿Cómo lo veis vosotros? Vale, no sé si quieres, Sandra, comentar o me arranco y lanzo yo en este. Hay Sí. tiempo para los dos. A ver, yo por mi lado, yo soy de la opinión de que tampoco ha habido tanto, bueno, pues tanto movimiento, no tanto, tanta fricción, ¿no? Con el tema de los layoffs y demás. Creo que a nivel nacional sí que nosotros seguimos creciendo, nos siguen contactando las empresas en líneas generales. No hemos visto todo lo contrario, te diría. De hecho, la Q1 hemos hecho récord, ¿no? En este caso de procesos cerrados, etcétera, de lo que llevamos de vida en Manfred, que son 4 o 5 añitos. O sea que en ese sentido yo creo que no afecta tanto.
Por otro lado, mirando al futuro y por ver o por dar un paso más allá, el tema de las IAs, el tema de nuevo, ¿no? que se viene ahora o que está arrancando mucho los motores con el tema del ChatGPT, que todo el mundo lo conoce y demás, pues eso va a hacer que vaya a haber muchas más, pues trabajos más diferentes, ¿no? Y por lo tanto va a haber muchísimas más incorporaciones o muchas más crecimiento dentro de este mundo, ¿no? En general, el mundo IT. A partir de ahí, yo creo que es nada, simplemente estabilizarse, ¿no? Ha habido mucho revuelo con el tema de Amazon, de Meta, etcétera, pero bueno, hay otras más grandes también todavía que no han sufrido esos layoffs como tal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es más, pues un punto intermedio entre una cosa y la otra, ¿no? En líneas generales, o como yo lo veo. No sé si estás de acuerdo, Sandra, conmigo un poquito de... Totalmente, o sea, yo creo que al final, bueno, es un sector que nosotros también estamos notando que sigue habiendo mucha demanda, totalmente la va a seguir habiendo, continuamente está habiendo pues funcionalidades nuevas, lenguajes nuevos, ahora con la IA está todo súper de moda y yo, bueno, pues creo que quien se dedique a esto es un afortunado porque está viviendo un momento súper bonito y que tiene un montón de opciones. Sí, Total. totalmente. Genial, genial, vale. Guay. Tenemos un par de, digamos, que de áreas que hemos dividido, ¿no? El tema del currículum, las skills, que también, pues sobre todo para perfiles más juniors, es un tema importante. El training, ¿no? Cómo poder mejorar y cómo también enseñarlo. También el propio interview, la propia entrevista y pequeños tips, ¿no? Pequeños trucos finales que le podemos así chivar a la gente, ¿no? Para que, pues, le demos un poquito más de suerte, ¿no? El tema del currículum. Aquí abrimos un gran melón, ¿vale? Hay empresas que dicen, no sirve de nada, hay gente que ya pues pasa totalmente de todo, la carta de recomendación se la fuman, etcétera. ¿Vosotros cómo veis un poco el tema del currículum? ¿Realmente sigue siendo pues una carta de presentación efectiva a día de hoy? Pues, bueno, dale, Sandra, ¿qué te No, visto? es igual. A ver, yo creo que sí que se sigue solicitando y, bueno, pues es un resumen total de las cosas en las que obviamente puedes destacar, pero que no tiene que ser, sobre todo a nivel en el sector IT, lo único, porque puedes aportar esa misma información de muchísimas otras maneras con las que además te permite destacar. O sea, puedes crearte una web y poner tu currículum allí donde la gente pues, pueda enlazar con proyectos que ha realizado, que obviamente te va a ayudar muchísimo en ese sentido, porque puedes ver, oye, esta persona, ¿no? Pues mira todo lo que sabe hacer, cómo ha evolucionado. Y no es solo algo estático que hoy es así, pero si no lo actualizas, mañana ha cambiado completamente. Sí, total. O sea, yo estoy también a favor de que el currículum tiene vida, ¿no? En ese aspecto. Al final vas cambiando. A lo mejor lo que has hecho en 2021 no es lo mismo que estás haciendo en 2023, pero que también a día de hoy todavía yo creo que sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que utilizan ciertos o X ATS, ¿no? En este caso, o ciertas plataformas para hacer los procesos de selección. Yo qué sé, pues Greenhouse, Team Taylor, hay un mogollón de ellas, ¿no? En este caso. Y en este momento, pues son herramientas que lo que necesitan es un PDF o un Word o un archivo adjunto para que se pueda filtrar o que se pueda hacer más automático, ¿no? El proceso de selección con estas empresas. Entonces, estas empresas suelen ser, bueno, pues que tienen gran crecimiento, donde a lo mejor tienen un growth por 2, un growth por 3, donde ya hay equipos bastante bien formados, donde tiene cierta madurez, ¿no? A nivel empresa en general. Entonces, a momento de ahora yo te diría que sí, pero claro, hay otras opciones, como lo que decía Sandra, que me parece súper acertado, en un portfolio, una página web donde puedas exponer o contar un poquito más más de ti, ¿no? Y de una manera mucho más customizada o más personalizada. Eso yo creo que sin duda vale mucho más en general, ¿no? Que poner solo las experiencias, la formación académica, etcétera. Total. Entonces, como buenos consejos, ¿no? ¿Qué podíais decir o qué podíais sugerir? Es decir, el tema del currículum, hacer quizás un match ahí entre LinkedIn, portfolio. Algo que también está pegando muy fuerte es el vídeo
presentación, ¿no? Que también ahora casi preferimos que sea todo en vídeo, nos lo vemos en 30 segundos o un minuto antes que leer una carta de presentación ahí casi kilométrica, ¿no? O preguntado, digamos que de otra forma, ¿cómo creéis que a día de hoy, con tanto candidato que hay, cómo creéis que se puede destacar? Vale, pues cuento yo, porque al final no me aclaro con ello. Vale, ¿cómo se puede destacar? Yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Yo creo que no tanto a lo mejor una carta de presentación larga, densa, enorme, que puede darte ciertos skills, ¿no? De comunicación, por ejemplo, no escrita, o sea, escrita, por ejemplo, ¿no? Para tema de mails y demás. Yo creo que con una breve presentación dentro del currículum o algo así, el contando un poco más en detalle, bueno, pues quiénes somos, qué es lo que nos gusta hacer, etcétera. No solo la experiencia laboral que podamos llegar a tener al respecto, si somos juniors, pues a lo mejor no tenemos y tenemos que poner nuestros proyectos propios, ¿no? Oye, pues he cacharreado con Node, ¿no? Por ejemplo, Node.js. Bueno, pues tengo el repositorio de GitHub que si quieres lo puedes ver, ¿no? Oye, pues no he trabajado, he tenido una experiencia muy pequeñita de 6 meses, 1 año, y no he trabajado testing, pero oye, pues a lo mejor si incluyes algo que hayas podido hacer por tu cuenta, ¿no? En tus ratos libres, en un bootcamp, ¿no? Por ejemplo, en temas de CodeNotes, pues eso suele venir bastante bien o suele ser bastante interesante, ¿no? El que lo puedan poner dentro del currículum. A partir de ahí yo creo que es más importante, te diría, esa actitud, ¿no? Dentro del proceso de selección o dentro de las entrevistas que pueda marcar esa parte de motivación, de proactividad, de conocer un poco más la empresa a la que estás aplicando. Bueno, cosas más de ese estilo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor me estoy adelantando un poco más las preguntas de luego, pero bueno, yo ahí sí que me gustaría romper la lanza, ¿no? De los procesos o de las entrevistas, sí. Sí, sí que es verdad. O sea, yo también opino lo mismo, que el currículum a día de hoy sigue siendo todavía muy solicitado y que si pones un enlace, pues por ejemplo, pues al repositorio, a tu portafolio, que va evolucionando contigo, pueden ver cómo realizas código, si utilizas código limpio, principios SOLID, que son, bueno, pues cualidades muy valoradas, ¿no? Pues es obviamente un plus. Y lo que comentabas antes de hacer un vídeo, pues como autocandidatura lo veo súper bien y ahora mismo yo creo que nunca he recibido ninguna, o sea que os animo a todos porque, bueno, pues también es una manera donde puedes enseñar tus habilidades de comunicación, que también son muy valoradas. Totalmente. De hecho, hay procesos, incluso nosotros a nivel interno en Manfred utilizamos una herramienta que se llama Hireflix, que es en este caso, bueno, pues el mandar ciertas preguntas, 3 preguntillas y grabarte en ese minuto, 2 minutos, ¿no? Ahí ya sí que es diferente, ¿no? No es que yo esté a favor o en contra de esta parte, ¿no? De procesos, pero sí que es verdad que se utiliza y que no somos los únicos, ¿no? En general. Toda la parte, yo sí que me he encontrado, pero en otra experiencia hace tiempo, un candidato que sí que subió su presentación, su carta de presentación a YouTube y nos mandaba el enlace dentro del currículum, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también está bastante guay porque, bueno, pues te da un poco más de proactividad, ¿no? De decir, oye, pues este chico ha ido un poquito más allá, ¿no? Que al final es lo que acaba gustando también, ¿no? O que suma, ¿no? O hace un +1 en la candidatura. Total, sí. Yo, permitidme, es decir, a mí también, yo he tenido una vez un jefe que me dijo siempre, Frank, fíjate más en lo que no dice o en lo que no hace. Y yo en plan, ¿pero de qué me estás hablando, no? Y me dijo, no, fíjate en cómo, no lo que te dice, sino cuándo responde, ¿no? Era un chaval que era súper atento, respondía casi al momento y me dijo, ese chaval lo quiero entrevistar. Y dije, pues bueno, vale. Es decir, incluso ese tipo, ¿no? De cosas que no se ven, pero que tú intuyes, buah, pues detrás hay un tipo pues muy profesional, ¿no? Alguien que está ahí súper al quite, muy engaged, y al final, pues bueno, eso justo, digamos que le ayudó a que, pues en ese momento el tech lead, pues me dijo, oye, lo quiero entrevistar, ¿no? Bueno, genial, perfecto. Guay, después, si os parece, hablamos un poco ya precisamente de las skills, ¿no? Un poco, ¿qué creéis? Conocéis muchísimas empresas, siempre os piden candidatos, ¿no? No, es decir, no que sepa solo Node o React o lo que sea, sino que además que tenga una determinada forma de ser o de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo, es decir, cuáles son esas top skills que vosotros digáis, mira,
el top candidato o las personas o el perfil tanto junior como senior debe tener al menos estas 3 skills, ¿no? Vale. Sandra, ¿quieres darle tú? O... Venga, pues vale, empiezo yo. Pues yo, bueno, destacaría la buena comunicación, que la he nombrado anteriormente, que sepa trabajar en equipo, que sea una persona resolutiva, que si no sabe algo, pues que tenga disposición para aprender, que no tenga miedo a preguntar, porque a veces te atascas en algo y te puedes tirar media vida por no preguntar, por tener ese miedo. Y sobre todo eso, que tengan muchas ganas de aprender, que creo que eso, seas senior o junior, por más años que tengas, no lo puedes perder, porque si no, te comen. Total. No, vamos, estoy súper de acuerdo. Yo creo que las skills, tanto de junior, mid, senior, engineering manager, CTO, lo que sea, ¿no? Yo creo que es la clave es la comunicación y la colaboración. Eso es sin duda, o trabajo en equipo, ¿no? O saber trabajar en equipo. Yo creo que son las más importantes, las skills más importantes. Yo creo que dentro de la parte más, a lo mejor más de junior, puede ser la escucha activa, la capacidad de recibir feedback, la proactividad por aprender, ¿no? Lo que comentabas tú también, Sandra, antes. Yo creo que ahí se van a mezclar un poco la motivación también, ¿no? Por seguir creciendo, aprendiendo, desarrollándose, ¿no? El que no estar parado, ¿no? No estar quieto en el sentido de aprendizaje, ¿no? Sobre todo. Y yo creo que sería un poquito eso. Sí que es verdad que me dices, ¿no? Me preguntas el top 3 y te empiezo a soltar aquí una lista de soft skill. Yo te diría que la colaboración y comunicación lo primero es lo más clave y la última ya ahí tengo ciertas dudas, ¿no? En general, pero yo te diría que la proactividad, ¿no? Que al final es un punto muy importante. Genial, genial, Luis Alberto. Antes comentaste, pues bueno, el tema de la formación, ¿no? Seguir formándose, ¿vale? Que es obviamente muy importante para todos los perfiles IT y yo creo que para toda la persona en general, ¿no? Aquí, sobre todo, enfocado a desarrolladores, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos, plataformas crees que, sobre todo recursos, crees que hay en la red para que pues, se pueda mejorar a nivel de código, a nivel de trabajo colaborativo, etcétera? Pues al final hay un mogollón, ¿no? Yo creo que va a depender mucho en el momento en el que se encuentre la persona, el tema de expectativas económicas que quiera aportar, ¿no? Para ese tipo de formación en general, ¿no? Que también es importante ese punto. Ya no me voy a hablarte de posgrados o másteres o lo que sea, ¿no? Pero sí cursos que puedan parecer interesantes de Udemy, Miriadax, Coursera incluso, ¿no? Hay un mogollón de sitios donde puede que la formación la puedan encontrar muy fácilmente allí, ¿no? Luego, tema aparte de eso, bueno, pues tienes esa parte de vídeos de YouTube, tienes también la parte a lo mejor, de preguntarle un poco más a ChatGPT, ¿no? O GPT, sabiéndolo utilizar un poquito mejor, ¿no? Y con cuidado y siempre con cabeza, eso me gustaría matizarlo, ¿vale? Pero son grandes aliados y grandes ayudas, ¿no? Para todo esto. Pero yo creo que la mejor formación que puedes tener es sentarte delante del código, ¿no? Empezar a programar, subirlo a GitHub y iterar y que la gente te lo pueda ver, comentar, mejorar. Al final yo creo que es ahí donde está la clave. Totalmente, o sea, yo creo igual que Alberto. O sea, hoy en día tenemos un montón de opciones, ya sea desde universidades, cursos gratuitos, formaciones que te puedes hacer, papándote vídeos en YouTube. Yo, por ejemplo, sigo también mucho a un chico de la tierriña que se llama Bryce Moure, que me parece que explica todo de una manera súper sencilla y muy útil. A mí me gusta mucho cómo comunica además ese chico. Y entonces yo creo que hay un montón de maneras de aprender, pero yo creo que para coger seguridad y es que no hay nada mejor que lo que ha dicho Luis Alberto antes, que es ponerse a programar. No hay nada más que eso, practicar y a medida que vas avanzando vas mejorando. Total. Yo siempre digo, al final es cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, de dedicarle tiempo, ser constante, ¿no? Que sepas que obviamente esto no surge de la nada ni vas a tener un buen nivel si no le vas a poder dedicar horas y horas, ¿no? Y después, obviamente, que tengas una persona que te pueda ayudar, ¿no? Que pueda desbloquearte, o persona o recursos, ¿no? Pues como comentó Luis Alberto, ChatGPT, Stack Overflow, es decir, que hay también la community
que también te puede ayudar y que te puede dar recursos, ¿no? Para mejorar, que eso también es súper importante, ¿no? Genial. Hablemos un poco más del stack tecnológico, ¿no? Muchos, sobre todo los que están empezando, ¿no? Muchos me preguntan, Frank, y cuando acabe, ¿qué hago? Es decir, ¿qué hago con mi vida, ¿no? ¿Qué stack tecnológico debo aprender? Entonces yo, pues bueno, aquí desde el centro le decimos siempre, oye, mira, mejor que lo que hayas visto, ¿no? Métele práctica, cúrratelo, métele más horas, etcétera, pero después ya un poco viendo el mercado, ¿no? ¿Vosotros qué creéis el stack tecnológico obviamente más demandado, por dónde pueden ir los tiros? Sabemos que está ahí inteligencia artificial, ¿no? Que también nos puede seducir, pero bueno, un poco para tenerlo ahí como qué se puede hacer después. Bueno, yo sigo haciendo muchísimos procesos con Java, o sea que es un lenguaje que a lo mejor no le gusta tanto a todo el mundo y yo me encuentro muchas personas que quieren salir de ahí, pero Java con Spring Boot y microservicios a mí me lo piden muchísimo. Después también la parte de las nubes con Python también lo hago bastante. Pero al final yo creo que tenemos un montón de tecnologías que yo creo que lo que principal es que vayas probando, cojas una base en lo principal, veas hacia dónde te quieres dirigir, si más hacia la parte front-end, más hacia la parte back-end. Y que, por ejemplo, si te quieres dedicar a la parte front-end, pues que asientes tus conocimientos en HTML, en CSS, en JavaScript y luego pues vas viendo distintos frameworks y vas eligiendo pues donde tú más cómodo te sientes, ¿no? Aprenderlo todo es imposible y al final no te puedes hacer experto de nada si no te focalizas, ¿no? Total. O sea, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? En lo que dice Sandra. Yo al final creo que es importante empezar a tocar un poquito el backend, un poquito el frontend, un poquito la parte cloud, donde veas tú donde te vas a sentir más cómodo en general, ¿no? Hay muchas personas, entiendo también, que vienen del bootcamps que a lo mejor han hecho la carrera de marketing o la carrera de dirección de empresas, ¿no? O administración y dirección de empresas o cosas así. Yo creo que ahí es donde vas a aportar más valor, donde tú te sientas más cómodo, donde tú veas que te apasiona, ¿no? ese apartado. Creo que por la parte de frontend, ¿no? Como decía Sandra, la parte de JavaScript es muy importante, que también te puede ayudar para la parte del backend, porque ahora se está trabajando mucho también con Node, por ejemplo, ¿no? O cositas así. Y por supuesto que luego Java.net sigue habiendo proyectos a tutti, ¿no? En general. Luego también proyectos de PHP, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo al final tampoco no me quiero ir mucho a las ramas y al final yo creo que es lo que más te apasione, ¿no? Lo que más te guste hacer. Si te gusta más la parte de diseño, de maquetación, de visual, ¿no? Pues vas a tirar más a la parte del frontend. Y si eres más a nivel lógico, más a nivel de construir, ¿no? Las tripas un poquito más de la plataforma o de una aplicación, pues tirar más para la parte del backend, ¿no? Por supuesto. Genial. Genial. Pues si os parece, pasamos a otro gran melón, ¿no? Que son las entrevistas, ¿vale? Las entrevistas que, bueno, ya sabéis, cada empresa es un mundo aquí haciéndolas bien o incluso también haciéndolas, pues, no tan bien, ¿no? Entonces, digamos que desde la parte de los chicos, tanto junior o senior, que ahora se tengan que volver a enfrentar a entrevistas, ¿no? Por parte de empresa, ¿qué creéis vosotros es la mejor manera de prepararse una entrevista? Te toca. Me toca, venga, vale. Nada, yo por mi parte, yo creo que lo más importante de todo ello es ser consciente de quién es cada uno y de los conocimientos que puede aportar, ¿no? dentro de un equipo o dentro de una empresa, ¿no? Yo digo más bien equipo porque al final el día a día es con el equipo, ¿no? Creo que al final el ser consecuente o ser humilde en ese sentido de, oye, mira, esto lo sé hacer, esto no lo sé hacer tan bien o esto no lo he tocado nunca, eso va a ayudar mucho a que haya transparencia dentro de los procesos y que más allá las expectativas, una vez que te incorpores y dentro del onboarding, no vayan a cambiar mucho, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante. Sobre todo yo el consejo que les puedo dar o que yo creo que es súper importante y que yo valoro mucho
es, por ejemplo, el tema de el conocer a dónde estás aplicando e ir un poquito más allá, a lo mejor, de la oferta, ¿no? De, oye, pues si estás aplicando a, yo qué sé, a Cabify, ¿no? Por poner un ejemplo, Globo, que son así más conocidillas, bueno, pues el indagar un poquito más de dónde vienen, a lo mejor quiénes han sido los founders, qué recorrido, qué trayectoria han tenido hasta ahora, a lo mejor quiénes están en el equipo, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues trastear un poquito, ¿no? El rebuscar un poco más allá de la oferta siempre viene súper bien porque van a salirte preguntas donde vas a poder exponerlas dentro de las entrevistas y que ahí vas a demostrar esa parte de proactividad y motivación, ¿no? Para entrar en cada empresa que nos haya gustado, en el que más hayas interactuado, más te haya encantado, ¿no? Yo creo que eso es un punto muy importante. Total, de hecho, bueno, a mí me tiene pasado un montón de veces de llamar a un candidato que incluso se ha apuntado él a una oferta y cuando lo llamas y le preguntas, oye, ¿conoces a la empresa? ¿Qué sabes de ella? Y te dices que no tiene ni idea, que no sabe a qué oferta ha aplicado. O sea, Sí. eso ya... Yo ahí me gustaría también el dar un punto de importancia, que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es un poco lo que seguramente también Sandra se haya encontrado en general, ¿no? Y que al final no es cuestión de apuntarnos a 20 procesos de selección, porque si luego vamos a la entrevista y no sabemos ni quién nos está entrevistando o de a qué vamos a estar aplicando, o por lo menos en la phone screen, ¿no? En la llamada de teléfono, bueno, pues como que ya coletea un poquito, ¿no? En general, mientras que si vas a 3 procesos, 4 como mucho, y ya vas preparado y ya sabes por dónde van a ir un poquito los tiros, pues oye, pues por ahí ya va cogiendo otro color, ¿no? Otro merme, un poco más de chup chup, como digo yo. Total. Sí, muestra, pues, yo creo que es verdad, ¿no? Cuando eres junior es como, uff, la prioridad es encontrar trabajo. También lo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Incluso, ¿no? Incluso el proyecto, pues bueno, ¿qué tipo de stack? Pues bueno, somos muy flexibles, ¿no? Después es verdad, pues conforme te vas un poco eso, ¿no? Haciendo callo y demás, pues claro, vas a decir que también ya le preguntas más de qué tipo de proyecto es, qué hace la empresa, cultura, valores y todo encaja, ¿no? Totalmente. Sí, yo me acuerdo cuando empecé, ¿no? Que yo además no vengo tanto del mundo de recursos humanos, que vengo más de la parte de psicología, por ejemplo. Sí que es verdad que al ser junior y al enfrentarme desde León, que vengo desde León a Madrid, ¿no? Con todo esto en general, yo al final lo que hice fue un Excel donde tenía como mi funnel, luego descubrí Trello, que era mucho más fácil hacerlo a través de Trello que a través de Excel, pero iba copiando, iba poniendo un poquito pues notas, ¿no? De X empresa, qué se dedican, la página web, los comentarios, si me han llamado, si no me han llamado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también puede ser una manera de autoorganizarse, ¿no? Cada uno y demás, y ahí tener un poquito más de tirón, ¿no? Pero claro, yo al final yo creo que después de la experiencia, ¿no? Y después de estar a lo mejor a día de hoy donde estoy, yo creo que el que mucho abarca poco aprieta, yo creo que es importante el centrarse en 3 o 4 procesos que tengan sentido, el aplicar a ellos y dar muerte a por ellos, claro. Ujú. Genial. Muchas veces sabemos que cuando buscamos trabajo, ¿no? Creo que hay estudios que dicen solo el 25% de todas las ofertas en el mercado español se publican, ¿no? Las otras como que se intentan cubrir, pues bueno, por otras vías, referral program, una cosa y otra, etcétera. ¿Cómo de importante es formar parte de una comunidad, ir a meetups, ir a eventos, conocer a gente tanto en el entorno digital como pues también en el físico? ¿Vosotros cómo lo veis aquí, sobre todo en el tema de software? Bueno, yo creo que es súper importante, ¿no? En todos lados, para todo en la vida. Cuantos más contactos tengas, mucho mejor te va a ir seguro. Entonces, bueno, yo creo que te va a permitir acudir a eventos, ya sea online como físicos, además, conocer gente te va a permitir aprender mucho más rápido, vas a tener una visión global de cómo es el sector, bueno, pues qué se está solicitando, qué es lo que se ofrece. También vas a tener una visión un poquito más realista de los salarios que se suelen ofertar para ese tipo de posiciones con esa experiencia y, bueno, vas a recibir muchísimo con muy poco, es que seguro.
Totalmente, ¿no? Vamos, 100% de acuerdo con lo que dice Sandra. También el conocer a otras personas te ayuda a conocer su experiencia, ¿no? En lo que han estado trabajando, cómo han ido evolucionando ellos, etcétera, etcétera. Y eso al final se puede hacer, la parte del networking forma parte también de nuestro trabajo, ¿no? Y diría que incluso también estamos aquí, Sandra y yo, por ello, ¿no? Sí. Por ser esa parte más motivacional o más proactiva, ¿no? Por nuestra parte, pero que al final todo suma, que se quiten el miedo, ¿no? O la vergüenza de encima y salgan un poco a conocer a más gente, a más personas, cómo se hacen las cosas en otros sitios, ¿no? Claro, es verdad. Total, Y luego lo que decías antes, Fran, perdona que te he cortado, ¿no? con respecto a que, bueno, que muchas ofertas no se publican. Bueno, hay una parte que sí que es verdad que no se publica. Al final, hacer los procesos de selección son costosos y, pues, una empresa, pues, todo lo que se puede ahorrar, bienvenido sea. Entonces, pues, funciona mucho también los contactos, los referidos. Cuando ya es una persona, pues, mira, que viene referenciada por alguien, por otro trabajador de la empresa que conocemos, que nos tenemos confianza en su criterio y que, bueno, pues esa persona seguramente tenga muchas más posibilidades de subir rápidamente y alcanzar esa posición. Entonces, bueno, sí que es cierto que puede ayudar un montón, ¿no? Tener contactos. Total. Total, sí, al final, pues bueno, si ya, digamos que conoces a un amigo, ¿no? Que además él ya sabe cómo se trabaja en la empresa, digamos que por ti le ha trasladado pues la cultura, ¿no? La visión, los horarios, cómo se trabaja un poco, pues la caña que a veces se le da, pero que después también te lo compensan, etcétera. Yo siempre digo, es que ya viene alineado, es decir, ya sabe, ya viene curado de casa, sabe lo que hay, ¿no? Tanto lo bueno como también lo malo, ojo, es decir, que aquí digamos que ya no se va a llevar ninguna sorpresa y no va a ser que diga al mes de, hostias, aquí me habéis engañado, ¿no? Es decir, que ya sabe lo que hay, ¿no? Y eso pues yo creo que vale mucho. Sí, y también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? O matizar también un poquito el tema del tiempo, que a lo mejor hay un sitio, alguna oferta que en la que no encajas a día de hoy, pero a lo mejor dentro de un año o de dos sí, y te encuentras con la misma persona con la que has hecho la entrevista, etcétera. Que eso, yo creo que no, bueno, a mí sí que me ha pasado varias veces en ese aspecto, ¿no? De a lo mejor tener alguna entrevista en Manfred, de alguna entrevista que he tenido en experiencias pasadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el mundo es un pañuelo en ese sentido, que no se esperen que no van a volver a saber de ellos, que al final el mundo IT es grande, pero no es tan grande como parece, ¿no? Total. Sí, mejor siempre llevarse bien. Yo creo que Sí, siempre suma, ¿no? Llevarse bien siempre que no llevarse tan bien, creo. ¿Eh? Eso siempre ayuda. Genial. Un poco sobre todo me pongo un poco en la piel de pues, personas que antes no han desarrollado y que lo han aprendido, digamos, que en un bootcamp o en otras formaciones o lo que sea, ¿no? Tú vas a una entrevista, ¿no? A una entrevista técnica o con, pues bueno, y no eres, digamos, que del mundillo, ¿no? Es decir, yo entiendo que tienes muchísimos miedos, ¿no? ¿Vosotros qué tipo de consejo podéis dar ahí? Es decir, sobre todo o a un junior developer que quiera cambiar o meterse un poco en el sector, ¿cómo creéis que debe ser un poco esa forma de abordar una empresa, una entrevista? Por mi parte, ya te digo, sobre todo el bucear un poco más en la empresa, ¿no? Como comentaba antes, también estar pendientes un poco del proceso, que si no dan feedback, también puede ser porque el recruiter o el técnico de selección tiene más carga de trabajo, ¿no? Y a lo mejor tiene 100 o 200 aplicaciones, que también podemos preguntar, ¿no? Sobre todo lo más importante, te diría que para las personas junior o que están entrando dentro del mercado, que pidan feedback, es lo más importante. Yo creo que eso es lo que les va a llevar al éxito, ¿no? Es decir, saber un poco qué áreas de mejora pueden tener o qué han detectado dentro de las entrevistas. Eso también va a formar parte de ese crecimiento o de subir de nivel como si fuera esto un videojuego, ¿no? En ese aspecto. Pues esto un poco lo mismo, ¿no? Esto es un punto muy importante, el que las personas con las que vayamos a interactuar o estemos hablando nos devuelvan un poquito de información, ¿no? Al respecto de lo que le hemos proporcionado. Oye, pues no hemos encajado porque a nivel cultural pues no ha habido ahí un buen engagement, ¿no? O porque vemos que es diferente. O, oye, a nivel técnico necesitamos a lo mejor un poquito más de experiencia en base de datos, ¿no? En consultas de base de datos. Me lo estoy inventando todo aquí, ¿eh?
Pero bueno, al final es un poco eso, ¿no? El buscar ese zen, ¿no? O esa parte que a lo mejor no hemos detectado por nosotros mismos, pero sí el resto de las personas, y que a partir de ahí, bueno, pues podamos apoyarnos, ¿no? Un poquito más en esos puntos. Total, el feedback, bueno, siempre ayuda a crecer, desde luego, y te aporta, bueno, información de muchísimo valor. Eso sí, yo matizo, porque a mí me ha pasado, que el feedback se solicite si has sido entrevistado. Si no has sido entrevistado, no te podremos dar feedback. Porque a mí me ha pasado de enviar un mensaje de que, bueno, pues lamentablemente esa persona no avanzaba porque no tenía nada que ver y te solicita feedback. Pues no te lo voy a dar. Pero bueno, además de eso, pues sí, llevar aprendido un poco a dónde estás aplicando, en qué proyectos trabajan, en qué áreas están dedicados, pues eso es un plus. Sí, ayuda también ver a las personas de donde estás aplicando, ¿no? Que están trabajando allí. Si están trabajando con Java, oye, pues un senior Java que viene de no sé dónde, que ha trabajado con no sé qué. Al final van a ser tus puntos de apoyo y tus puntos de referencia en el caso de que nos incorporemos a esa empresa, ¿no? Pues eso yo creo que también es interesante o importante el tenerlo en cuenta. Al final es cucear y bucear mucho eso, tener paciencia y sobre todo pedir feedback. Sí, sí. Y tendrás que hacer seguramente muchísimas entrevistas porque va a haber muchísimos candidatos en la misma situación que tú y al final solo se va a seleccionar a uno. O sea, que eso que tampoco sea un motivo para desmotivarse, sino pues para aprender sobre ello y con la práctica seguro que se irá mejorando y llegará el momento. Sí, sí, totalmente. Los proyectos propios, súper importantes, te diría. Eso al final suma mucho dentro de un perfil junior de, oye, pues mira, he trasteado con Jest en la parte de los testing de front, he trabajado con React, o me gusta muchísimo React, aunque haya tocado Vue o lo que sea, ¿no? Bueno, pues cosas de esas y eso al final se puede ver dentro de la parte de GitHub y si lo puedes enseñar, pues muchísimo mejor, porque al final va a adelantar mucho el proceso, ¿no? Total. Genial. Para terminar ya, que así tenemos unos 10 minutitos pues bueno, para que la gente que esté aquí que pueda comentar cualquier dudas que hayan podido surgir o cosas que le pasen a ellos, ¿no? Que os lo puedan trasladar y así, pues bueno, que vosotros de primera mano lo podáis también pues responderle, ¿no? Para terminar ya, si diréis ahí los últimos consejos, sobre todo en esta etapa, ¿no? Que algunas cosillas ya fuisteis desgranando y comentando, pero el último consejo supremo por tu parte, Luis Alberto, en la búsqueda de empleo para un perfil, digamos que junior o senior o quien quieras. Sí, o sea, yo creo que hemos tocado muchos puntos importantes, la verdad, ¿eh? en la charla. Yo creo que son muy relevantes muchos de ellos. Pero yo a lo mejor como consejo final, te diría que el saber o el tener claro a lo que vamos a aplicar, ¿vale? Esto yo creo que es súper importante y creo que os va a ayudar mucho a la hora de encontrar ese primera job, ¿no? O esa primera parte de IT. Si están pidiendo Java y te gusta Java, adelante con ese proceso, ¿no? En general. No apuntéis a React, a Node, a no sé qué, porque al final no va a valer de nada. Id a lo que realmente os guste, os llene y que a partir de ahí podáis defenderlo, ¿no? Por supuesto. Creo que es importante el filtrar bien, ¿no? Las ofertas que a lo mejor estamos viendo, que estamos teniendo encima de la mesa y que a partir de ahí digamos, oye, pues aquí tiene, jolín, yo veo que encajo, que me digan que no porque no encajo, ¿no? Pues eso es un poco el tema, ¿no? O como yo lo veo. Creo que es importante es un punto muy importante. Y Sandra, ¿tú? poquito más. Bueno, pues yo opino un poco lo mismo que Luis Alberto y que, bueno, pues es el desarrollo, bueno, pues vas a tener que enfrentarte a muchísima frustración a diario
y en los procesos de selección también. Entonces, bueno, pues yo además eso de conocer muy bien y enfocarte a lo que te quieres dirigir, saber a qué empresas estás aplicando, lo que hacen, porque al final si resultas seleccionado, pues vas a trabajar en ello. O sea, que si no te gusta, tienes un problema. Y yo creo que eso sería lo más destacable. A mí me gustaría añadir, además, a coalición de lo que dice Sandra, ¿no? Creo que es súper importante en este punto o en este momento la gestión de la frustración. Es un punto muy importante, que esto es como un poco una montaña rusa, o por lo menos yo lo he vivido así, hay días en los que te vas a encontrar muy top, de decir, joder, me como el mundo, y hay otros días de, jolín, no me está llamando nadie, esto parece que no avanza, pero sí que avanza, ¿eh? O sea que al final eso tenerlo muy en cuenta, el no rendirse, el seguir aplicando a lo que veáis y a lo que no veáis. Si hay alguna empresa que os gusta o que os parece atractiva y demás, tenéis ahí un contacto con nosotros donde también nos podéis presentar y podéis tener un poquito más de contacto de información, ¿vale? Otra cosa es que luego, bueno, pues depende un poco, como no es el proceso normal, a lo mejor la respuesta no es en el momento en el que os esperáis, ¿no? O porque no hay, no hay un proceso abierto de Java Junior o de Node Junior, ¿no? Pero no quita para que tengáis esa proactividad de poneros en contacto con las empresas que os gustan y que pueda sonar la flauta. Es decir, oye, pues mira lo que nos ha llegado al correo de contacta con nosotros, que se lo pasen al equipo de técnicos de selección y que a partir de ahí empiece el movimiento. Eso me ha pasado en otras experiencias y creo que también es muy interesante y muy proactivo por parte del candidato el hacer este tipo de dinámica, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tienes menos posibilidades de poder incorporarte porque no hay una vacante abierta como tal, pero oye, nunca pierdes nada si al final es lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te mueve a ello, ¿no? Pues es un poquito eso. Total, y aplicar a ofertas junior, no apliques a una oferta de senior que sabes que no vas a tener oportunidades, no te ciegues solo por el rango salarial ofertado, porque... Eso llega, eso acaba llegando. Eso sí, exactamente. Focalízate en aprender, sobre todo al principio, en aprovechar la oportunidad y si la aprovechas de verdad, vas a crecer rápidamente. Totalmente. Totalmente de acuerdo también yo, ¿eh? Genial. Pues hasta aquí un poco la entrevista, ¿vale? Espero que tanto Luis Alberto como Sandra, que lo habéis pasado bien. Ha sido un placer teneros aquí. Si os parece ahora, pues nada, le cedemos un poco la... Dámelo 10. Dani tiene preguntas. Nada, quien tenga preguntas ahora, lo podéis poner en el chat o lo podéis... Esperad un segundo que está Dani aquí on fire. Pues ya está, al final no me ha dado tiempo para prepararme la clase. Me la prepararé mañana por la mañana. No, porque me he puesto con Steffi con esto para lo de aquí. Yo creo que no nos oye Dani, ¿eh? ¿Sabes cuál ha sido la solución con Steffi? Creo que no, creo que Dani no nos escucha. Bueno, ahora sí. Vale, pues nada, si tenéis alguna duda, lanzadlo por aquí por el chat o si no, pues bueno, preguntádselo directamente a viva voz a Sandra o a Luis Alberto, como vosotros queráis. Lo que necesitáis ahora en estos minutos, preguntad lo que necesitáis saber. Ahora, como buena entrevista, nosotros también preguntamos, ¿no? Que nos deis feedback un poquito, a ver qué os ha parecido, si estáis de acuerdo, si no, si os podemos ayudar con algo más, ¿no? Que al final sin cámara y sin micro como que esto se hace un poco diferente, ¿no? Un poco diferente, sí. Ahí. Dale, Rebeca. Venga, le doy. Buenas tardes, chicos. Hola. Nada, lo primero, daros las gracias. La verdad es que he tomado apuntes de varios tips que nos habéis dado, que la verdad es que me parecen sencillos y a la vez prácticos, o sea que los pondré en práctica todos. Yo tenía una consulta, creo que sencilla también. En caso de que tuvieseis, por ejemplo, a dos juniors, que uno tiene quizá algo más de experiencia que el otro, pero el que tiene menos experiencia le veis como mejor actitud, conoce mejor la empresa, como con más ganas por el puesto y demás, ¿le tendríais más en cuenta que a la persona que tiene más práctica? Dale, Sandra, si quieres que tú quiera. o yo. Sí, o los dos, vaya. Bueno, vamos a ver, yo creo que siempre hay que cumplir las especificaciones técnicas que te pidan desde la empresa, pero desde luego la actitud marca la diferencia.
Total, Ahí, totalmente. ahí, evidentemente, sí que se dice mucho, ¿no? De que las hard skills se pueden aprender y las soft skills es lo que te diferencia. Sí, es verdad, te diferencia, pero necesitas tener una base técnica, si no, Claro. Ujú. no Claro. puedes Claro. tener encaje en ese momento, ¿no? Pero yo, vamos, yo pasaría a los dos perfiles y especificaría, te lo digo así, especificaría, pues este me ha gustado más por la manera que tiene de comunicarse, porque me parece, pues a lo mejor que tiene muchísima más disposición para aprender y me ha gustado más su actitud. O sea, yo lo pondría claramente en el informe. Sí, estoy de acuerdo con Sandra. También depende mucho, Rebeca, lo que hablaba de la especificidad técnica, ¿no? Que Sí. comentaba Sandra, va a depender mucho del contexto en el que se encuentre el proyecto o la plataforma, ¿sabes? Vale. Porque si tienen tiempo el equipo donde te puedan dar cierta mentorización y quitarte esas carencias a lo mejor que puedas llegar a tener de X tecnología, X lenguaje, X framework, lo que sea, pues no, a lo mejor no va a haber tanto problema, ¿no? Pero va a depender de ese time to market que necesiten o de lo rápido que necesiten sacar también, bueno, pues diferentes sprints, ¿no? O digamos, o dentro de la metodología que estén trabajando, vaya. Pero sí, sin duda yo siempre apuesto por la gente con eso, ¿no? Con esa motivación, con esa proactividad, con esa comunicación. Eso Vale. yo creo que es un punto muy Genial. importante. Hasta que tengan la experiencia está bien saberlo. Sí, siempre, ¿eh? Gracias, Siempre. chicos. Ahí, muchas gracias, Rebeca. Gracias. A ver. Mira, Ahí sí, preguntilla por aquí, creo, si no me equivoco. He visto que la mayoría de las ofertas nos piden al menos 1 o 2 años de experiencia. No sé si hay algún consejo para alguien de bootcamp que tenga 0 años de experiencia en desarrollo porque ha cambiado de carrera. Me refiero a algún consejo a la hora de aplicar a estas ofertas, aunque pidan al menos 1 o 2 años. Sí, yo ahí, pues un poco lo que comentamos antes también, ¿no? El poder tener proyectos propios, aunque no hayan sido a nivel profesional como tal, que puedas enseñarlos y puedas demostrar que has estado trabajando en ellos durante X tiempo, bueno, pues eso también va a ayudar o va a favorecer el que puedas llegar a tener eh, bueno, pues ciertas actitudes ante esa parte ante esa oferta, ¿no? Que hayas visto, que te hayas querido apuntar, ¿vale? Yo entiendo ese concepto de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Necesitamos un junior, pero que ese junior tenga 2 años de experiencia. 5 años. Yo no tengo experiencia, etcétera, pero muchas veces se suple con esos proyectos propios, con esa formación complementaria, con esas certificaciones a lo mejor un poquito más oficiales. Bueno, pues cosas así sí que suelen ayudar bastante en general, ¿vale? No sé si, Sandra, estás de acuerdo o algo más a añadir, porque... Opino exactamente lo mismo, o sea, todos los proyectos personales que se puedan mostrar, donde, bueno, pues al final pues tengas un portafolio que te acompañe y se vea pues cómo has evolucionado, tanto tu manera de hacer código, si has tocado pues las diferentes tecnologías, bueno, pues un poco eso te va a ayudar un montón a diferenciarte. Al final no todo el mundo lo hace, con lo cual ya tienes algo ganado. Y bueno, pues si además puedes mostrar pues que estás en continua formación, que te esfuerzas por seguir aprendiendo, pues eso también es algo que te va a ayudar a diferenciarte sobre el resto. Sí, también es importante y que se me ha ocurrido mientras estabas comentando, Sandra, es el tema de poder asociar la carrera con la que se está trabajando con lo que quieres hacer, ¿no? Es decir, si a lo mejor vienes de parte de finanzas, ¿no? O algo así, por ejemplo, me lo voy a inventar todo. Vienes del mundo de finanzas, quieres pasarte a hacer cosas a nivel técnico, etcétera. Oye, ¿por qué no probar a hacer una plataforma o un algo mobile en cuanto a esa parte de finanzas, ¿no? Con la que has estado estudiando o tienes ese conocimiento, ¿no? ¿Por qué no utilizarlo dentro de eso que dé contexto a ese recorrido, por ejemplo? Una continuidad, es verdad, sí. Eso es. Eso yo creo que también puede ser interesante, Sofía. ¿Vale? Y bueno, Roberto nos pregunta ahí cuáles son los mejores lenguajes para iniciar y conseguir trabajo. Es que ahora mismo te diría que cualquier opción es buena. A ver, es que depende de muchos factores, la verdad. Yo te diría que hay muchos perfiles solicitados, por ejemplo, en el front de React, pero empresas grandes o empresas tochas están trabajando más con Angular, por ejemplo. En la parte del backend se está trabajando mucho el tema del Node, aunque también hay muchísimos proyectos de Java, por ejemplo, que también hay temas de migración, temas de microservicios, etcétera. O sea, es que ahí tienes un mundo muy abierto.
Yo te diría que te centres un poco más en lo que te mola y a partir de ahí meterle caña y desarrollar el conocimiento a raíz de eso, ¿no? ¿Que te gusta Java? Pues el mundo backend, pues a mirar un poco más la perspectiva por ahí, ¿no? Yo creo que si entras en páginas como Manfred o LinkedIn o en la empresa de Sandra, que ahora se me ha olvidado, perdóname, Sandra. Eastprox. Eastprox, pues seguramente puedas encontrar ciertas ofertas en relación a backend que a lo mejor te pueden dar un poquito más de información a lo que estás buscando, ¿no? Sí, yo opino exactamente igual, es decir, puedes un poco investigar el mercado pues viendo el tipo de ofertas más solicitadas, ver los requisitos que suelen pedir, el rango también salarial. Tienes, por ejemplo, páginas web como Glassdoor donde te dan ese tipo de información que, bueno, pues aunque no sea a lo mejor 100% fiable, pues sí te da una guía bastante certera. Y bueno, al final cualquiera es bueno, cualquier lenguaje es bueno. Al final te tiene que gustar y saber un poco pues hacia dónde quieres ir. Tenéis la suerte de que vais a tener trabajo casi asegurado. Total, total. Lo único que, bueno, que al principio cuesta un poco arrancar los motores, eso sí que es verdad, por gestionar un poco esas expectativas, pero sí que es verdad que luego tenéis un recorrido muy, muy largo, muy amplio y muy internacional, muy global en general, ¿no? Pues un poquito eso. Genial. Y Queda la última y con esto venga, cerramos. Ponemos el broche de oro, como suele decir. Pregunta de Lourdes. Tengo un año de experiencia y me estoy encontrando que hay muy pocas ofertas para juniors. ¿Creéis que puede ser un poco por la época del año en la que estamos? Es decir, ¿puede influir que estemos cerca del verano? a ver, sí que es verdad que dentro del mercado a nivel IT, Lourdes, hay muchas fluctuaciones. Es decir, en verano la verdad es que suele haber bastante stand-by, ¿no? Dejarlo en on hold para que luego el último quarter o el último trimestre arranque mucho más fuerte, ¿no? También depende un poco del contexto que estemos buscando. Depende mucho si es a nivel de producto o a nivel de consultoría, por ejemplo, ¿no? A nivel de producto, pues va a depender mucho de esa financiación, ¿no? De esa SID, de esa serie A, de esa serie B, de lo que vayan ganando, para poder abrir cuentas o ampliar el equipo, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Entonces, ahí sí que puede influir que la parte del verano, bueno, pues vaya mermándose un poco más el mercado y que luego a mediados, finales de agosto empiece a repuntar y en septiembre vuelva otra vez para arriba, ¿no? Pues eso es un poquito. También suele pasar un poco más en Navidades o en Semana Santa, que separan un poco más los procesos por los días de vacaciones, entonces también hay que tener un poquito de gestión de expectativas hacia ello. Totalmente. A nosotros, bueno, nos están solicitando ya perfiles de cara a empezar en septiembre. Justo. O sea que, pero oportunidades hay. O sea que yo creo que Siempre. en grandes consultoras, que mucha gente pues dice, no quiero consultora, quiero ir a empresa final. Bueno, pues en las consultoras pues tienes oportunidad de aprender muchísimo porque vas a ser partícipe de distintos proyectos, ¿no? En distintos sectores. Y yo creo que es una muy buena opción para comenzar. Y hay un montón de vacantes por ahí. Bueno, un montón. Igual he dicho demasiado, pero sí que siempre surgen. Sí que hay, sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, Sandra, que al final la parte de consultoría es lo que te hace ir al gimnasio, ¿no? En ese sentido, porque te pegas con burocracia, te pegas con otras cosas que a lo mejor no conoces de esos proyectos propios que has estado trabajando o que has visto en el bootcamp, y eso te va a dar un sentido de la orientación o de cómo va, de perspectiva, ¿no? A cómo son los proyectos, y a partir de ahí, bueno, pues cada casa lo hace de a su manera. Hay casas que las hacen bien, hay casas que las hacen mal, pues va a depender un poco de lo que busques o de lo que encuentres, claro. Genial, Lourdes. A tope. Muchas A gracias, tope. Lourdes. Perfecto, pues hasta aquí, nada, el broche final. El broche final a la entrevista, Luis Alberto y Sandra. Espero que que habéis pasado un buen ratillo hoy. Aquí yo y todo CodeNotch, el equipo, daros las gracias, ¿no? Por haber estado aquí con nosotros este ratito. Es siempre de agradecer, ¿no? Cuando viene la gente y, pues bueno, intercambia, ¿no? Un poco su know-how, su experiencia con todo el resto. Así que, nada, de nuestra parte y de toda la gente, pues daros las gracias por aquí y, como siempre,
os invitaremos para la próxima Talent Week cuando tendremos algo interesante, contamos con vosotros. Bueno, encantadísima, ¿eh? Yo me estaba además estrenando, pero hasta se me ha hecho corto, o sea que muy bien. He pasado muy bien, un placer. Total. Y lo mismo digo, muchísimas gracias a todos, ¿no? por escucharnos. Por mi parte no acaba aquí. Si me queréis agregar a LinkedIn, a Twitter o lo que sea, si necesitáis cualquier cosa que a lo mejor os da un poco más de vergüencilla, ¿no? El hablarlo por aquí, pues simplemente lo comentamos por chat y ya está. Y yo ahora me quedaría que está por ahí Javier, me parece que va a dar otra charlilla ahora, muy interesante, también Así es. muy fan de Javi.